Bueno, Jorge, te queríamos contar antes de empezar formalmente con la entrevista. Dale. Letras Nómadas es un proyecto que inicié el año pasado cuando me despidieron de una empresa, por la evaluación y todo, que acá en Argentina siempre vamos con. Entonces decidí volver a lo que yo trabajaba de otra cosa, volver a la traducción, que es mi profesión. Y bueno, decidí dar vuelta totalmente a mi vida y empezar a hacer lo que me gusta, que es ayudar después de un proceso interno de búsqueda y definí que el proyecto que quería era traducir y redactar para profesionales de desarrollo personal y también ayudar a otros traductores Seguí hablando, que voy a buscar agua. ayudar a otros traductores a romper un poco con sus estructuras mentales, con su forma de trabajar y que empiecen a liberarse un poco justamente de todas esas cosas que los atan, como el estrés, como el trabajar con urgencias y todo. Así que en ese proyecto, con ese propósito, es que empecé a crear este proyecto y bueno, acá estamos tratando de generar contenido y generar valor y despertar un poco la conciencia de otros profesionales colegas que están también metidos atrás de una computadora todo el santo día y corriendo con los dedos para trabajar, ¿no? Y en ese lanzarse al universo con la página, me contacta Fernando, y bueno, lo dejo a Fernando que se presente y que te cuente un poco qué es lo que vio y por qué estamos hablando. Y bueno, más o menos, viste, me pasó algo similar, el hecho de que, nada, al llegar a los 40 años es como que uno empieza como a plantearse otras cosas, viste, otras metas en la vida, y yo te había conocido hace un tiempito, viste, hace atrás que te descubrí, y bueno, y a Mati también lo descubrí más o menos en el mismo momento, y dije, me vi alineado, viste, con respecto a los valores, y dije, está bueno porque tiene una visión completamente diferente, más abarcativa, más que tiene que ver con la conciencia, viste, estábamos muy alineados con respecto a los valores, a los temas en los que nos queríamos meter como traductores, que creo que es importante, llega un momento en tu vida en el que necesitas especializarte o sentirte útil, digamos, en algo. Y bueno, ahí fue cuando lo contacté a Mati y bueno, después apareciste vos y justamente le propuse esta idea de poder entrevistarte porque me parece súper interesante todo lo que haces, lo que venís haciendo y bueno, y ni hablar que alineado con todos los materiales que estamos interesados nosotros como traductores para abordar. Perfecto, ok. Jorge, sos compositor, productor, comunicador, diseñador de sonidos, productor de televisión con más de 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento hispanoamericano. Te han nominado para Grammys. Llegaste a traducir al doctor Bruce Lipton, que es una eminencia, un biólogo celular, que se lo conoce justamente por creer que el ADN y los genes pueden ser modificados por las creencias. Y en 2007 creaste junto con Silvia, tu mujer, www.creandotuvida.com, ¿no? Como un servicio a la comunidad para divulgar y promover justamente información que sea útil para ser más humanos y entender un poco cómo es el arte de vivir de forma sana y feliz. Ahora queríamos preguntarte con Fernando, te queríamos preguntar a vos, ¿quién es Jorge Patrono? ¿Cómo te ves vos? Bueno, yo creo que tanto yo como cualquier persona con la que me encuentro no es una sola cosa. El sistema te pone en un cubo, te encierra en un lugar porque es más fácil ser controlado cuando estás en un solo lugar. No te mueves de tu barrio, tienes tu familia, tus hijos, te quedas ahí, naces, mueres, trabajas en el mismo lugar 30 años, te jubilas, te fuiste. Eso es buenísimo para la matriz de lo que estamos viviendo acá, como la película de Matrix, ¿no es cierto? La película de Matrix, una vez hablando con Bruce Lipton, me dice, la película de Matrix no es una película de ciencia ficción, es un documental. Me dice. Y eso me pareció brillante, porque sí, es un documental. Está puesto de tal forma en que no nos damos cuenta que vivimos dentro de una matriz. Y esa matriz fue creada de tal forma que podamos ser totalmente predecibles. O sea, ¿qué voy a hacer mañana, pasado, el año que viene? Entonces, ya se sabe qué voy a hacer, entonces es muy fácil. Pongo las leyes adecuadas, qué sé yo, y es como que somos toda rata de laboratorio en una cajita y
prenden una luz acá, ponen agua allá, y ya está, es predecible lo que va a hacer la rata. Bueno, somos lo mismo, nosotros para todo este sistema corporativo mundial y que está apoyado por gobiernos corruptos. O sea, básicamente es eso lo que está pasando. El individuo quedó al margen. Entonces, cuando mencionas todas las cosas que yo vengo haciendo, yo creo que el hecho es no meterse en ningún rubro específico, no creerse que uno es tal cosa. Lo único que somos es energía, nada más. Esa es la base de todo. ¿Qué somos? Energía. Ok, fenómeno. Somos energía que venimos de un lugar que se llama el campo cuántico, que es el lugar donde están todas las posibilidades, absolutamente de todo, lo positivo, lo negativo, que actualmente, o sea, tenemos que entender que positivo y negativo básicamente está únicamente en el mundo dual, que es el mundo de los sentidos, el cuerpo, cuando bajamos a este vehículo, ¿no es cierto? Pero seguimos siendo energía. El vehículo lo que nos permite es tener una experiencia que de otra manera no la podríamos tener como energía solamente. En el todo como energía, vivimos en ese lugar, es todo perfecto. ¿Qué pasa? Cuando bajamos al cuerpo empezamos a tener una experiencia. ¿Basada en qué? Bueno, basada en una interfase de 5 sentidos que son limitados, muy limitados, básicamente. En el documental que hicimos, Tu vida, tu creación, ahí muestro, por ejemplo, que de todo lo que existe en el universo, de todas las frecuencias que existen en el universo, los 5 sentidos pueden captar en relación a si tenemos el Empire State 110, es toda la data que no nos llega. Entonces, en función de esa data que nos llega, que es mínima, queremos hacer un mundo, ¿no es cierto? Pero es un mundo experiencial, no es un mundo que tenga sentido más allá de lo que nosotros podemos sentir, ver con los 5 sentidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué elegimos quedarnos en un lugar, solamente en un lugar, que ni siquiera nos gusta la mayoría de las veces, que nos hace vivir una experiencia que no es la que realmente queremos vivir, y nos creemos que eso es lo que es lo único que podemos hacer? Ese es un problema que yo veo en todo el mundo, pero en Argentina es muy marcado, ¿no es cierto? Porque tengo mucha gente, por ejemplo, cuando yo voy, que hace 50 años que vive en el mismo lugar, en el mismo barrio, en la misma casa, y que básicamente ese es su mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si vos me decís, están contentos, contenidos, creativos, haciendo cosas, los aplaudo, perfecto, es una elección. Pero si están todos los días quejándose, diciendo esto no me gusta, aquello no funciona, al otro no sale, en algún momento te tiene que caer la ficha de que el que se tiene que mover del lugar sos vos. Porque el lugar es un magnetismo, nada más. Y si yo estoy en ese lugar, es como, siempre la analogía que a mí me gusta es la estación de radio, ¿no es cierto? Nosotros somos estaciones de radio, transmisoras y receptoras. Nuestro pensamiento del lóbulo frontal es lo que manda esa señal, ¿no es cierto? Y esa señal trae la misma señal. Entonces, si yo estoy con miedo, traigo situaciones de miedo. Yo estoy creativo y estoy buscando cómo salir adelante con mi vida, empiezan a venir posibilidades, soluciones. Yo soy el que permito, yo soy el que pongo la radio. Si yo no me gusta la radio que puse y quise la radio de música clásica y puse la radio de rap, ¿qué nos pasa en la vida cotidiana? Nos quejamos y criticamos la radio de rap. Pero si yo puse la radio, si yo me voy al hecho de que yo soy causa y que yo soy creador, si yo muevo el dial de la radio y lo pongo en la radio que realmente quiero estar sintonizado, que es de música clásica, no tengo que perder el tiempo criticando el rap, que tiene su lugar en la creación, porque todo es posible y todo está bien, básicamente. Yo elijo dónde quiero vibrar, dónde quiero estar. Entonces, el punto es que miramos el exterior y queremos que el exterior cambie, cuando lo atrajimos nosotros. No va a cambiar. Existe porque existen todas las posibilidades, no hay solamente blanco o negro, están todos los grises, están todas las posibilidades. Entonces, yo puedo ser hoy un creador de cosas buenas o un creador de cosas malas, como los vemos en los gobiernos, en las corporaciones. Son creadores, pero creadores de cosas que no nos sirven. ¿No es cierto? O sea, estamos viviendo un momento donde ya sabemos que Monsanto está arruinando los campos, la gente tiene cáncer, en Argentina es un desastre. Entonces, decimos, son creaciones. Pero son creaciones que son malas, no nos sirven a nosotros como especie. Entonces, nosotros tenemos el poder de elegir, pero lo hemos perdido porque nos han hecho creer de que no lo tenemos. Y ese es el problema que tiene hoy la juventud en el mundo entero, pero sobre todo en Latinoamérica. Y el problema más grave es que no hay mentores reales que le diga a la juventud, este es el poder que realmente tenés,
esto es lo que puedes hacer con tu vida y esto es lo que tenés que empezar a modificar. Y no quedarte en ese lugar pensando que nada se puede, que todo está mal y depender del gobierno, de esto no. No, depender de uno y de la comunidad en la que uno vive. Y crear esa comunidad que es la que piensa y hace y dice como grupo dentro de un concepto creativo que es bueno para todos. El concepto de creación, para mí, y no me acuerdo de qué libro lo saqué, este concepto es, una creación es algo bueno para mí, para los demás y para el medio ambiente. Cuando alguno de esos tres falla, no es más creación, es reacción. Y es una reacción que está nada más diseñada para controlar algo externo. Entonces, cuando empezamos a mirar eso, decimos, ¿cuántas cosas estamos viendo que son creaciones, entre comillas, que en definitiva no son más que hechos para controlar, para salir por encima de todos y poder tener un poder de control? Y ese es el problema que yo veo hoy en día mayor en Latinoamérica, ¿no es cierto? O sea, que no existen los mentores que realmente le enseñen a la futuro, básicamente, que existe una posibilidad de cambio, que el cambio está en ellos. La estación de radio está sintonizando el gobierno que tienen, la corporación que maneja, el banco que los funde. Eso es lo que está pasando. Si cambian la estación de radio, todo eso desaparece. Los dejo para ustedes. Genial, no, súper interesante y la verdad que sí, coincido plenamente con vos porque creo que se trata de eso y que es lo que básicamente es lo que me movió a mí al querer esa cosa de dejar de quejarme para decir, bueno, si no veo un cambio interno y por ende externo, soy yo quien se tiene que mover. Y bueno, fue justamente todo esto que llevó a que me contactara con Matt y después me contactara con vos. Y a la vez fue re loco que el hecho de haber recibido tu respuesta rápida, son cosas que uno va viendo que sí, que funciona, que es uno el que se tiene que mover para cambiar. Ahora, retomando un poquito lo que había comentado antes Mati, pues empezaste, o sea, tradujiste en algún momento al Dr. Bruce Lipton, lo conociste. ¿Qué te llevó a motivar, o qué te motivó, mejor dicho, a querer traducirlo a él? ¿Hubo algo en particular de lo que él abordaba que hiciera que vos te movieras realmente hacia él y lo que te comunicaras? Sí, quiero aclarar que el Bruce Lipton no fue lo primero que traduje. Yo trabajé para muchos otros miembros de la ciencia y la espiritualidad acá en Estados Unidos, siempre por una convicción propia, nunca como un servicio pago, nunca pedí trabajo de eso, siempre lo hice como servicio porque yo vengo de una búsqueda espiritual desde hace más de 40 años. Estudié Kriya Yoga a la escuela de Paramahansa Yogananda, soy miembro del SRF, del Self-Realization Fellowship Center. Estudié a Gurdjieff, el Cuarto Camino, o sea, desde los 19 años que yo vengo con todo esto y llegando a Estados Unidos y sobre todo acá en Los Ángeles, este es un lugar magnífico porque por acá o vive acá un montón de esa gente científico espiritual o por acá van a pasar en algún momento. Es un lugar que no te vas a encontrar seguro, desde Masaru Emoto hasta Lipton, hasta Greg Braden, Dispensa, quien sea, ¿ok? Todos pasan por Los Ángeles. Entonces, es un lugar estratégico muy bueno. Yo hace 32 años que vivo acá, entonces para mí es mi segundo hogar, en estos momentos es mi primer hogar, me he acostumbrado muchísimo a todo esto. Y aprendí inglés, estudié mucho el inglés porque me gusta el idioma y aparte yo quería poder comunicarme. Lipton llega a mi vida hace más o menos unos 8 años, cuando yo leo la biología de la creencia y me vuela la cabeza y encuentro respuestas a montones de preguntas que no tenían respuesta hasta ese momento, como por ejemplo el tema de la epigenética, ¿no es cierto? O sea, tu padre murió de cáncer, tu madre murió de cáncer, bueno, ahí entre los 60 y 65, y los médicos te decían, está destinado a morir de cáncer alrededor de esa edad. No, es mentira, y entonces básicamente desmistificar eso para mí fue un tema importantísimo. Pero sin ir tanto al tema trágico de la muerte, digamos, hay muchas otras cosas que nos pasan y que son hereditarias. Por ejemplo, mi madre era hipocondríaca, yo heredé muchas de esas cosas de mi madre, y por ejemplo, entre primario y secundario yo falté 2 años completos escolares por estar enfermo. Entonces, yo viví toda una infancia de enfermedad que me fue pasada de mi madre a mí por un tema de educación. Tenemos que entender que la mayor influencia en nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, es nuestra madre, más que nuestro padre, es el 80 al 90%.
O sea que si se quieren analizar y saber cómo son, miren a sus madres, analicen sus madres y pónganse ustedes en los zapatos de ellas y van a entender perfectamente cuáles son los rollos, ¿no? El punto es que cuando entendí de que básicamente el ADN del ser humano, es el genoma, es un mapa de posibilidades y no de sentencia, me di cuenta de que el poder volvía hacia mí como individuo y que no estaba manejado por algo externo, o interno, pero que me estaba manejando, ¿no es cierto? Y que, o sea, decidía por mí mi futuro. No es así. La probabilidad está, pero no existe, o sea, no dice que va a pasar o que tiene que pasar 100%, eso es imposible. El otro punto que a mí me dio un conocimiento importante para mí como individuo fue saber que el 95% de las enfermedades son causadas por el estrés, que modifica el ADN y genera la posibilidad de que nos enfermemos. Solamente el 5% o menos son enfermedades genéticas hereditarias. ¿Con eso qué queremos decir? Bueno, que realmente la genética no maneja nada, ¿ok? Que nosotros podemos manejar la genética. Entonces, eso para mí fue como un suspiro, ¿viste? Como decir, wow, ahora sí, esto me empodera, porque estamos rodeados de cosas que nos sacan el poder constantemente. Eso es lo que tenemos que empezar a entender, que no nos damos cuenta, pero que hemos perdido el poder en nosotros mismos. O sea, es increíble, prendiendo la televisión, leyendo el diario, es increíble. O sea, condicionado, siempre condicionado. Estamos siempre en ese lugar hipnótico que parece que no, porque esto es, no, esto forma porque puede ser de millones de formas. O sea, eso es lo que hay que entender. ¿Cuál es la que yo quiero vivir? O sea, si yo tengo la opción de elegir ser protagonista de una película de terror o de una película de amor, soy yo el que elige el script, soy yo el que lo escribe y soy yo el que actúa. No hay nadie más que lo pueda hacer por mí. Entonces, hasta que no entendamos eso, no vamos a hacer ningún cambio en nada. Vamos a seguir viviendo esta vida que en estos momentos no tiene ningún sentido, y por eso vemos una juventud que está perdida y que no sabe qué hacer y a dónde ir, ni qué seguir, porque el hecho de tener un título ya no significa nada, el hecho de tener dinero tampoco. Hay montones de cosas que están pasando que directamente le han sacado todas las ganas de vida a la juventud, sobre todo en Latinoamérica. Es increíble. Hablo mucho de Latinoamérica porque, hablando con Bruce Lipton y con Greg Braden, Latinoamérica es el futuro del planeta. Básicamente, si lo miran como continente, desde México hacia abajo, es la parte del planeta con menos habitantes y con más recursos, comparado con cualquier otro de los continentes del planeta. Pero es el menos desarrollado y uno de los más corruptos. Entonces, cuando vemos eso decimos, qué potencial maravilloso. Por otro lado, sabemos que los Andes es una corriente energética, es el Kundalini del planeta, y sabemos que ahí hay un montón de información y que está totalmente desperdiciada o perdida. El lóbulo frontal, mucho más que los demás animales, permitiéndonos el poder de imaginación. Claro. Yo puedo proyectarme al futuro, ir al pasado y todo. El animal no puede hacer eso. El animal vive únicamente en el presente y tiene una memoria que es la que le sirve para sobrevivencia. Pero no puede manifestar, o sea, es repetitivo, es un ciclo completo de 12 meses que repite y repite y repite hasta que se muere. El ser humano es la primera especie animal en el planeta que puede diseñar desde el lóbulo frontal, imaginar, mandar esa señal energética, vibracional, frecuencias, y recibir lo mismo, lo que se llama la ley de atracción, pero es una ley de magnetismo básicamente, es como una radio, y entonces aparecen las posibilidades. Ahora, cuando algo por ejemplo, hace muchos años yo me peleaba con todo, trataba de que las cosas salieran, viste, desde la fuerza y tenía que pelear y bla, bla, bla. Hasta que entendí que no funcionaba así y que en realidad muchas veces eso que consideramos negativo, por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto o quiero contactarme con un científico, digamos, para mi nuevo documental, y ese científico no me contesta, o me contesta y me dice que no está interesado, no lo veo más como algo negativo, lo veo como, esa persona no tiene que estar en el proyecto.
no vibra dentro de mi proyecto, no tengo que convencerlo, irme hasta la casa, tratar de que, porque cuando hago eso, después el proyecto es un desastre, ya me pasó. Esa persona no tenía que formar parte del proyecto desde el principio, por eso estaba diciendo que no. Ahora, las personas, cuando realmente fluyen con lo que yo estoy presentando, no hay barrera, no existe la barrera. O sea, no sé, puede ser hablar con quien sea, o sea, no existe la imposibilidad. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender, que la única barrera la ponemos nosotros. Ahora, hay una fórmula que yo aprendí hace varios años, que la uso desde hace, sí, unos 5 años más o menos. Lo primero y lo último que hacemos en el día es lo que manifiesta toda nuestra vida. ¿Okay? Quiere decir que cuando nosotros nos vamos a dormir, si tenemos un proyecto en mente, es lo último que tenemos que pensar antes de irnos a dormir. ¿Por qué? El subconsciente trabaja a la noche en una frecuencia que es alfa y zeta. Cuando estamos en esa frecuencia, es cuando la radio emite. ¿Okay? Nosotros emitimos frecuencias. Pero no solamente eso, el subconsciente es el que se une al campo cuántico en forma directa, es un teléfono directo, y es el que dice qué es lo que queremos, y es el que te da la solución de cómo atraerlo a tu vida lo más rápido y lo más fácil posible. Jamás va a mirar la imposibilidad porque no existe. Entonces, si yo estoy tratando, les explico, por ejemplo, un caso práctico, el documental Tu vida, tu creación, que fue una locura, básicamente hacerlo, fue lo más difícil que hice en mi vida, teniendo más de 50 horas de interviews de como 70 científicos y personalidades espirituales, se me ocurre que puedo hacer un documental, lo cual es una locura, porque así no se hace un documental. Fueron entrevistas que fueron hechas en un lapso de más o menos 10 años, en diferentes lugares, sin ningún tipo de hilo conductor. Entonces, digo, bueno, podemos hacer un documental. Perfecto. Empiezo a hacer el documental y de los 50 quedan 27. ¿Ok? 27 personalidades, entre hispanos y anglos y europeos. Llegó un momento, me llevó 3 años poder poner todas las partes, armarlo, traducirlo, que tenga sentido y todo. Pero llegó un momento donde me quedé estancado, no había un hilo conductor, era como una especie de rompecabezas, de piezas de diferentes rompecabezas que cuando mirabas no veías ninguna figura. Entonces llegó un momento que tenía tal frustración que no sabía cómo lo iba a terminar, no sabía cómo iba a empezar y cómo iba a terminar, cómo iba a poner los 15 tópicos que estábamos planteando. Bueno, realmente muy preocupado, porque si yo no terminaba el documental me incendiaba con un montón de gente, o sea, quedaba mal con medio mundo y nunca más iba a poder hacer nada en este mercado científico espiritual, nunca más iba a tener credibilidad. Entonces, durante una semana a la noche me iba a la cama diciendo, bueno, por favor, mostrarme cómo termino este documental, cuál es la mejor forma de contar esta historia para que la gente lo entienda. Esa fue mi última pregunta. ¿Cómo puedo hacer para? ¿Okay? Esa es una pregunta para mí mágica. Nunca me falló. A las 4 de la mañana, que es el horario de donde yo lo llamo el horario cuántico, entre 3:30 y 4 de la mañana, por el sueño, es el sueño donde el subconsciente está trabajando al máximo. Me despierto y viene un nombre atrás de otro, imaginación, campo cuántico, Inmediatamente yo tengo un grabador al costado de mi cama, porque desde hace mucho tiempo, cuando viene esa información hay que grabarla inmediatamente porque después se te va, no es tuya. ¿Okay? Entonces esa información, inmediatamente la grabé, me levanté, me fui al estudio, agarré todos los módulos, los fui poniendo y digo, es perfecto, esto era. Yo no lo podía solucionar porque yo era el problema. ¿Okay? Entonces, ¿quién hizo el documental? El campo cuántico, no yo. Así vino también el nombre. Quiero hacer un documental que le sirva a la gente, sobre todo a la gente que no sabe nada de nada. A mi mamá, a mi abuela, que le sirva a cualquiera. ¿Y qué título le puedo poner? Tu vida, tu creación. Así me despierto a las 4 de la mañana. Tu vida, tu creación. Y digo, ¿y esto qué? Manual para una nueva humanidad. No lo usé, el de Manual para una nueva humanidad, me pareció demasiado grande el nombre. Entonces no lo usé, me dio un poquito de... Dije, no, es demasiado. Entonces puse Tu vida, tu creación.
Y así arranca el proyecto. Entonces, ¿es mío el proyecto? No, yo soy el conductor, yo soy el, digamos, el nexo entre dos planos de existencia. El plano dual, que es donde estamos nosotros ahora en estos momentos, que es dual temporal de los 5 sentidos. ¿Por qué dual? Porque todo tiene un lado positivo y negativo, no es como en el absoluto. Yo quiero a alguien y si se me va de mi vida, sufro. O sea que puedo amar y puedo sufrir al mismo tiempo con lo mismo, con el mismo elemento. Por eso estamos hablando de dualidad. Todo en este plano es dual. Tener algo que me produce placer, cuando no lo tengo, no me produce más placer. Todo es así, es efímero, es temporal. En el campo cuántico no. Todo existe y va a seguir existiendo y existirá por todos los tiempos de los tiempos. Entonces, ¿cómo analizo mi vida y cómo la diseño? Entendiendo que el ego no es el que puede traer mi realidad, la que yo realmente quiero, sino que es el campo cuántico cuando yo le pido qué es lo que quiero manifestar desde el libre albedrío. Claro. Okay. Pero no estamos acostumbrados a hacer eso porque no nos enseñaron que teníamos ese poder, esa varita mágica tipo Harry Potter, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos dijeron, no, vos tenés que hacer esto, y a los 12, y a los 15, a los 20, a los 30, y a los 40, a los 60, y te vas a morir. Y se acabó. Y ese es el momento en donde yo digo, no, yo no quiero eso. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, también que aprendí, yo ya entré en la tercera edad. La tercera edad, yo tengo 62 años. Entonces, la tercera edad, vos decís, bueno, me retiro. ¿Me retiro de qué? Claro. El retiro, ¿qué es el retiro? ¿Retirarse de qué? Si estás vivo, sos un ser vivo, ¿de qué te retirás? ¿A dónde te retirás? No te puedes retirar. La creación sigue estando, tenés que seguir creando. Y desde un lugar mucho más sabio. Ahora no tenés las mismas obligaciones que tenías cuando tuviste tus hijos, cuando tenías que trabajar 8 horas diarias y todo. Ahora, si hiciste las cosas más o menos bien, tenés un buen pasar, tenés tu casa, tenés un dinero ahorrado, tus hijos ya crecieron, tenés experiencia. ¿Y ahora qué haces con eso? ¿Te retirás? Y ese es el problema que existe hoy en día, que la tercera edad no sirve para nada. Es una edad de enfermedades constantes, de drogas constantes que anulan el frontal lobe y que te dejan hecho un zombie. Y te vas de aquí como un zombie. Así perdí a mis padres y así veo cómo se van los padres de mis amigos. Y es una vergüenza que esté pasando eso porque somos una creación realmente maravillosa. Tal cual. Justamente, ¿qué oportunidades o puertas se te abrieron digamos, al empezar traduciendo todo lo que tiene que ver con Bruce Lipton? ¿O fue, digamos, algo que como resultado de todo el encadenamiento de todo lo que venís contando? Bueno, Bruce fue, digamos, el conductor de muchas de las cosas, fue el que abrió puertas en ese medio porque él avala todo lo que yo hago. Somos grandes amigos y admira mi trabajo, me agradece constantemente todo lo que estoy haciendo en Latinoamérica. Y entonces, cuando yo le pido un favor, le digo, mira, no puedo contactar a fulano, mengano, no te preocupes, él manda un email, nos presenta y entonces ya las puertas se abren inmediatamente, ¿no es cierto? O sea, en ese aspecto, Bruce ha hecho cosas por mí increíbles y estaré agradecido de por vida. Greg Braden también ha abierto muchas puertas para mí. ¿Quién más? Hay varias personas. Laura Silva del curso ¿cómo se llama? De control mental de Silva. El padre fue el que había creado. Bueno, Laura Silva es la que sigue con la compañía. Una mujer increíble, mexicoamericana, también me ha abierto puertas, me ha apoyado enormemente. Hay muchas personas que me han ayudado. Yo siempre que he podido, que he tenido el tiempo, he traducido gratuitamente para esta gente cuando veo que hay un mensaje muy importante para Latinoamérica y que creo que se tiene que conocer. Entonces yo nunca cobré por esos trabajos, nunca. Uno de los pocos trabajos por el cual sí cobré fue por el documental de 9 episodios, la serie documental La verdad sobre el cáncer de Ty Bollinger. Yo hice junto con una chica argentina, Iris Roldán, hicimos la traducción de los 9 episodios, 1 millón de palabras, fue un trabajo gigante, y hice el subtitulado en los videos, los 9 episodios. Eso sí fue pago, porque bueno, imposible hacerlo, tardamos casi 6 meses.
pero también creía en el proyecto y me parecía que era un proyecto que se tenía que saber en español. Es muy interesante. Yo compré los videos porque la verdad es que es material, nada, todo lo que se comparte es increíble. Y ahí es cuando entendés la importancia de que todo ese material se traduzca, de que se traduzca en cuantas lenguas haya, porque cuanto más es material que la gente a la cual tiene que tener acceso para que poder lograr ese despertar, ¿no? Del que venimos hablando. Pensá que hay una cosa fundamental. Hoy en día el cáncer, uno de cada 2 hombres tiene cáncer, una de cada 3 mujeres tiene cáncer, ¿ok? Los animales tienen cáncer. Yo viví en Argentina, mis perros se murieron siempre de viejos, hoy se mueren con tumores. Entonces vos decís, ¿cuál es el problema? Bueno, hay varios problemas. Pero tenemos que entender también que el cáncer es una de las pocas enfermedades, bueno, no de las pocas, hay muchas, pero que no vienen de afuera hacia adentro, sino que se generan por un degeneramiento celular, del ADN, básicamente. ¿Y cómo puede ser que se produzca eso? No es como una gripe o varicela o lo que sea. No. Es una mala función genética. Es una mala función de la célula. La célula pierde la información de lo que es apoptosis, no sabe cuándo tiene que morir. Y se sigue reproduciendo y reproduciendo. Se mantiene, en vez de estar en un medio alcalino, se va a un medio ácido y en vez de usar oxígeno se hace anaeróbico. Y empieza a crecer en forma descontrolada, matando al cuerpo entero. O sea, es una célula suicida, básicamente. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros con esta biología tan maravillosa que tenemos, que es increíble, increíble, a degenerarnos de esa forma y crear un problema como el cáncer? Bueno, el sistema de creencias es uno de los más poderosos, básicamente, porque, y no sé si ustedes vieron el documental, la conferencia que yo produje con Bruce, La biología de la creencia. Bueno, él lo explica claramente cuando dice que tus emociones y tu percepción del mundo generan emociones y esas emociones generan una química. Esa química es favorable para la biología o desfavorable para la biología del ser humano. Básicamente es eso, genera un medio que produce buenas células o las mata, básicamente, o las degenera. Entonces, cuando vemos eso decimos, bueno, si yo tengo cáncer, aparte de que me digan que tengo que usar quimioterapia, esto, más allá de tus pensamientos y creencias, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo me hago yo responsable? Y eso es lo que no nos enseñan, a hacernos responsables. O sea, si yo creé este cáncer, pues lo creé yo, soy responsable. ¿Qué tengo que hacer para que esto desaparezca? El punto fundamental, y es donde yo me estoy encarando en estos momentos, es el próximo documental se llama Tu Nueva Salud, es todo sobre medicina preventiva, energética, vibracional, y estoy trabajando, bueno, con muchos científicos, con BioWell, con HeartMath, coherencia cardíaco-cerebral, energía del ser humano, cómo medirla, todo ese tipo de cosas. Y cuando me puse, ya tengo la mitad filmado, empecé a encontrar información donde me voy dando cuenta que básicamente hay muchísimas tecnologías que me permiten reprogramarme de tal forma que yo empiezo a interpretar el mundo de forma sana, no de forma enfermiza. Porque eso es la enfermedad, cómo interpreto yo el mundo. ¿Okay? Cuando yo estoy constantemente estresado, el 95% de las enfermedades se generan ahí. Entonces, si yo estoy constantemente estresado, y obviamente que entiendo que si uno vive en un medio ambiente como Argentina, que tiene esos ups and downs, es una sinusoide constante, va y viene, y en periodos cortos, que no te da respiro, obviamente se vive en un estado de estrés constante. Pero, ¿cómo hago yo para poder cambiar eso y que no me maneje la vida? Porque los hechos externos van a seguir existiendo, ¿ok? Y cuando existen los ups y downs, hay gente que se llena de plata y gente que se funde. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la forma de pensamiento, la percepción, la imaginación, esa es la diferencia. El medio es dual, tiene el lado positivo. Lo que pasa es que nos encerramos en el que no funciona y ahí nos quedamos atrapados en ese lugar y generamos una química desde ese lugar. Es complejo por un lado, pero es sencillo por otro. ¿Okay? El punto es cómo le convenzo a mi ego que no tenga que tener tanto miedo, cómo convenzo a mi ego que no es el protagonista, y cómo paso ese poder al frontal lobe, al lóbulo frontal. Ese es el punto. Y empiezo a diseñar lo que yo realmente quiero. ¿Okay? Entonces,
Por eso siempre, cuando yo voy a Argentina y hablo me gusta mucho hablar con la gente allá local, porque hablo con los taxistas, que ellos conocen qué pasa en la ciudad, le digo cómo está tal cosa, cómo está la sociedad, bla, 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 y ellos me van explicando. Cada vez que me bajo con un taxi me dicen, si vos te postulás para presidente, yo te voto. Yo digo, eso es lo último que voy a hacer en mi vida. Es lo último que voy a hacer en mi vida, pero te paso la información y después hacer lo que quieras, ¿entendés? Entonces, creo que tenemos una función acá y que tenemos que usarla y que la estamos desperdiciando. Y cuando yo veo Latinoamérica, veo que realmente es un sufrimiento muy grande. Hay países que están todavía peor que Argentina, ¿no? Todo Centroamérica es realmente un desastre. Bueno, Venezuela, ya sabemos todo el tema. Y creo que es algo que hemos creado, no es algo que nos está pasando, ¿entendés? Pero hacerse cargo cuesta. Huele. Jorge, justo ayer tuvimos una reunión tengo una reunión mensual con otros emprendedores, somos 2 españoles, una argentina y yo también de Argentina. Y justamente hablábamos de eso, que me quedé hablando justamente con la chica que está haciendo un emprendimiento también de conciencia plena, es terapista ocupacional, Noelia. Y hablábamos de por qué nos cuesta tanto a los argentinos el tema del dinero, es decir, es como un tema tabú. Y bueno, ella, por ahí con un poquito más de conocimiento por su profesión que yo, me decía que también hay una cuestión genética social de Argentina, que vivimos devaluados, por ejemplo, entonces nos cuesta muchísimo cambiar esa relación con el dinero, ¿no? Es decir, por lo social, por el entorno, estamos siempre condicionados a no saber cuál es el valor verdadero de las cosas. Y después me quedé charlándolo acá internamente con mi señora y le digo, es verdad, hoy vas al supermercado y te sale 300 pesos el kilo de carne y vas mañana y te sale 350 y volvés a ir dentro de 2 días y te sale 280 y quedás como diciendo, ¿cuánto cuesta esto verdaderamente? Y eso nos hace una sociedad un poco insegura también. Cuando hablamos del condicionamiento del medio ambiente, el problema más grave no es el medio ambiente en sí, sino no saber el poder que nosotros tenemos. Ese es el problema más grave. El medio ambiente puede ser cualquiera. Yo he visto gente exitosa en todos los medios ambientes que se te puedan ocurrir. Yo he tenido la experiencia, la posibilidad, gracias a Dios, soy músico y tuve la posibilidad de viajar mucho, sobre todo hasta los 30 años, y tuve una experiencia que a mí me abrió mucho la cabeza trabajando con Susana Rinaldi hace muchos años, yo tenía en ese momento 28 años. Me acuerdo, hicimos un viaje muy interesante, tocamos en Cuba y una semana más tarde tocamos en el Carnegie Hall de New York. Para que se den cuenta de la escala de valores que vivimos en 7 días, ¿okay? Completamente opuesta. O sea, lo máximo de lo máximo en un lugar y lo máximo de lo máximo en el otro. Y eso para mí eso me dio a mí la posibilidad de ver que el medio ambiente puede ser cualquiera. Y en cada uno de esos lugares vas a encontrar gente feliz, vas a encontrar gente traumada, vas a encontrar gente pobre, gente en la miseria, gente rica. Vas a encontrar todo, más o menos números. Podemos decir que en ciertos lugares van a haber muchos más millonarios que en otros, mucho más clase media que en otros y mucho más pobres que en otros, sin ninguna duda. Pero que va a haber de todo, seguro va a haber de todo. ¿Y cuál es la diferencia? Si no se puede, no se puede. Yo quiero decir que sí se puede, ¿ok? El punto es, ¿dónde está la limitación de la persona? ¿Dónde creyó la historia? ¿Hasta dónde creyó la historia y la hizo propia? Y la convirtió en un dogma. Esto es así. No, no es así. Es así porque vos querés que sea así. Pero ¿podés cambiarlo? Sí, lo podés cambiar. Entonces, yo sé cómo piensan en Argentina, pues soy argentino, nací en Argentina y viví 30 años de mi vida en Argentina y tuve una madre muy negativa, hipocondríaca y encima que todos los días me decía, gracias a Dios, gracias, viste esa cosa que te salía algo bien en vez de decir, qué bueno, no, ay, gracias a Dios, era desde ese lugar de pobreza, de falta, ¿entendés? Entonces siempre tenías, aunque te fuera bien, tenías angustia. Culpa o algo. Claro, desde esa angustia que estás generando
O sea, ahora entiendo, una química que no te sirve, que te enferma, ¿no es cierto? Menos posibilidades de crecimiento, porque decís, bueno, esto me salió de casualidad y vamos a ver hasta cuándo dura, ¿no es cierto? Porque se me va a ir mañana y cuando se me vaya mañana, ¿qué hago? ¿Entendés? Ese es el punto. Entonces, yo aprendí y crecí en eso, así que los entiendo perfectamente. Yo estuve en sus zapatos, ¿ok? Y por eso les digo que no es cierto. No lo es. Es una hipnosis total. Cuando lo entendemos y decimos, bueno, ok, no es fácil, por supuesto que no es fácil, porque la realidad, pese a que nada es sólido, ese sólido que vemos con los 5 sentidos es muy fuerte y es muy convincente, ¿ok? Esta mesa que yo toco, esta computadora, está acá, lo puedo tocar, es sólido, es convincente. Esto es. Bueno, pero hay un libro maravilloso y una película, fíjense si lo encuentran en TED.com y escuchen a Jill Bolte Taylor, ¿ok? Jill es J-I-L-L, Bolte con B larga, O-L-T-E, Bolte, Taylor como James Taylor. Y miren esa charla de ella. Ella es una neuróloga, su libro se llama A Stroke of Insight, quiere decir un derrame cerebral, una visión de derrame cerebral. Siendo neuróloga, tiene un derrame cerebral terrible y ella cuenta en su libro cómo va perdiendo la noción de la realidad. Porque el tumor, no es un tumor, tiene ¿cómo se llama? Un coágulo de sangre que le está creciendo en el lado izquierdo del cerebro, que es el lado adquirido, el intelectual. Y el lado derecho, que es el lado instintivo, el lado espiritual, el que está conectado con el campo cuántico, empezó a tomar posesión de ella. Bueno, es maravilloso, porque cuando ella dice, en un momento dice que tiene un dolor muy fuerte de cabeza, y se empieza a dar cuenta que algo está mal. Entonces, como es neuróloga, se va dando cuenta. Y en un momento, es muy gracioso, aparte como lo dice y todo, ella dice, oh, estoy teniendo un derrame cerebral, qué maravilloso, puedo saber ahora cómo se siente mi paciente, dice la. Increíble. Claro, al mismo tiempo empieza a salir del cerebro izquierdo y a volver, y a salir a volver hasta que se va, y ya pierde el conocimiento, ¿no? Pero ese periodo de 2 horas es una lección de vida increíble, por eso se los recomiendo, porque ella dice en un momento que se va a la ducha, y para ver si se le va el dolor de cabeza, y mientras se está duchando, se le va el cerebro izquierdo, desaparecen las paredes del baño, desaparece su cuerpo, y las gotas de agua la traspasan, y quiere tocar la pared y no existe. Wow. Entonces, en ese momento se da cuenta que el cerebro izquierdo, que es el que maneja el mundo dual, desapareció. Y estaba en lo que ella llama La La Land, que es nirvana. Entonces ella se da cuenta cuando vuelve que aparece nuevamente todo este stage, digamos, como si fuese un canal de televisión y está todo puesto, y que entiende que de vuelta está dentro de ese envase que es su cuerpo, y de golpe ¡bum!, desaparece todo de vuelta y no existe, no hay límites. Eso para mí es una información bellísima y riquísima, porque te saca de este lugar y de estar basando tu vida en todo esto sensorial, sin negarlo, ¿ok? Está acá. ¿Y qué puedo hacer con él? Disfrutarlo, eso es todo, es la única función que tiene. Es temporal, yo no soy esto, yo vine a tener una experiencia, es como haberme ido a un parque de diversiones, ¿ok? Y después me vuelvo a mi casa. Bueno, mi casa no es esta, mi casa está en el campo cuántico. Pero yo vengo acá para tener una experiencia sensorial y divertirme. Estamos muy lejos de eso. Muy lejos de eso, porque no nos enseñaron. La verdad, Jorge, que las preguntas que por ahí teníamos para hacerte se han ido, se han ido desparramando por... Bueno, yo voy haciendo un hilo conductor según las cosas como me vienen aflorando, porque creo que... Porque queríamos justamente, es decir, todo lo que vos vas contando, a mí se me reflejan en experiencias propias, en el haber estado en una oficina, en el haber estado atrás de jefes que
que te hacen creer que la urgencia esa es lo más importante de la vida, cuando vos por dentro empezás a sentir que eso te empieza a enfermar. Y mi cambio vino, y te lo cuento así, porque vos sos el invitado, pero como para confirmarlo, porque me empecé a decir, ¿hasta cuándo voy a estar acá adentro? Yo no llego a los 65 años para empezar a retirarme. Yo quiero empezar a vivir ahora, yo quiero viajar ahora, yo quiero conocer gente ahora, no quiero ver más cómo se mueven los árboles en un día soleado desde de este lado de la ventana. Es terrible esa sensación de límite, como decís vos, es muy fuerte y llega un punto en el que cae una gota y rebalsa el vaso y decís, no quiero más nada, te sentís como atrapado y buscás salir. Claro. Lo que pasa es que hay que entender algo. Hay una frase en inglés que dice follow your bliss, ¿no? O sea, sigue tu pasión, se podría decir. Es real, es cuántica, es una fórmula cuántica. Cuando uno sigue la pasión, la vida se convierte en otra cosa, ¿es cierto? Es una experiencia, no es un sufrimiento, no es una lucha, sino que es un fluir de situaciones. Yo estoy trabajando con una tecnología del doctor Korkov de Rusia que se llama BioWell, no sé si ustedes lo vieron, es un cubo así que tiene una cámara Kirlian que mide los 10 dedos de las manos y nos puede mostrar la energía de nuestro cuerpo. Entonces, para mí eso abrió también otro nuevo mundo, que es entender cuál es la causa de las enfermedades, que básicamente es la falta de energía en cierto, o falta o demasiada energía en ciertos órganos y sistemas de nuestro cuerpo, porque nada más que a modo para que entiendan cómo funciona la parte energética y física, un tumor del tamaño de la cabeza de un alfiler lleva entre 7 y 10 años formarse. Anteriormente es un hecho energético, vibracional del cuerpo. O sea, ¿podemos prevenirlo? Podemos prevenirlo, por supuesto. El punto es que nunca nos mostraron nuestra energía, entonces no sabemos dónde estamos vibrando. Pero también nos muestra los chakras, los 7 chakras, este software con esta máquina, y nos muestra la alineación y tamaño de los chakras. En función de eso sabemos si está desalineado el chakra 1, el 5, el 7, qué emoción, qué órgano, qué está asociado con eso, y podemos hacer cambios, ¿no es cierto? Bueno, una mañana yo me mido y estoy mal, me había despertado angustiado, se ve que había tenido algún sueño, viste, horrible de mi ego que me estaba boicoteando. Me levanto y no sé por qué y digo, ¿sabes qué? Me voy al estudio, yo tengo mi estudio de grabación acá atrás, me voy, me siento en la batería, soy baterista, me siento en la batería y me pongo a tocar media hora. Me olvido. Toqué media hora, disfruté, para mí es una cosa hermosa poder tocar la batería, me vuelvo a medir. El cambio fue abismal, abismal. Los chakras se volvieron todos más hacia el centro, se agrandaron, todo se ajustó de una manera increíble, sin medicamentos, sin nada. Si yo en ese momento iba al médico me iba a decir que tenía depresión y me iba a dar, no sé, Prozac, cualquier cosa. Con 200.000 efectos secundarios, iba a quedar medio tonto así. Entonces, ¿cuál es la fórmula, en definitiva? Bueno, tampoco podemos ser naïf. Yo esa media hora que me fui a tocar la batería no gané dinero ni nada, y hay que pagar las cuentas, tenés que pagar tu casa, tenés que vivir, tus hijos tienen que ir a la escuela. O sea, tenemos que ser realistas, vivimos en una sociedad y eso hay que llevarlo a la realidad. Entonces, ¿podemos llevarlo a la realidad? Sí, por supuesto. ¿Por qué no me tomo un break cada día, cada tantas horas, y hago algo que sea pasión, que a mí me mueva de adentro, para poder volver al hecho de la vida cotidiana desde otro lugar, más creativo, y en donde las cosas empiecen a fluir de otra forma? Si no sé cómo crearlas desde ahí, por lo menos, ¿qué me gustaría hacer? Bueno, lo voy a hacer media hora por día, ¿entendés? O estoy agotado porque no quiero estar más en esta oficina ahora, me voy a caminar media hora. Vos fíjate que en Google, por ejemplo, en estos momentos, el horario de trabajo son 5 horas realmente. Y el resto pueden hacer lo que quieran. Y son 10 veces más productivos que si están 8 horas frente a la computadora. Y tienen un día a la semana para desarrollar ideas propias. Entonces, es la compañía más poderosa del mundo. O sea, es un no-brainer. A mí, claro. Volvamos a la fuente, señores, porque eso es. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, para mí es fundamental. De hecho, uno se empieza a dar cuenta de que, no sé, a mí siempre me interesaron todos estos materiales y
porque me parece fundamental, porque vengo haciendo también un recorrido que a mí en parte todo lo que tenga que ver con lo complementario es lo que me dio más respuesta a la hora de buscar preguntas, ¿no? Y no un psicólogo sentarme a hablar a alguien de igual a igual, ¿no? Claro, el punto es que existe todo por una razón. Obviamente el psicólogo tiene su función, el psiquiatra también, pero no es ante el primer estímulo negativo que te pasa o la primer barrera. No, perdón. Ese, digamos, que es como decir, bueno, desarrollé un cáncer. Bueno, pero antes de ese cáncer te sentiste mal, frustrado, amargado, comiste basura. O sea, hay un montón de cosas. ¿Qué pasa? Vivimos una vida de efectos sin encontrar causa. Claro. Y el problema está que cuando no encontrás la causa, el efecto va a seguir creciendo. Y eso está demostrado. O sea, vos me decís, bueno, una persona tiene cáncer, le dan quimioterapia y radiación. Los estudios dicen que en los próximos 5 años va a tener un cáncer peor que el anterior. Y se va a morir de un cáncer terminal. O sea, básicamente no cambió la causa. El cáncer es un efecto, no es una causa. El ataque al corazón es un efecto, no una causa. ¿Qué produjo eso? ¿Entendés? O sea, tenemos que empezar a entender que sin causas los efectos no van a desaparecer. Es como poner curita sobre curita sobre curita. En algún momento se te va a caer y la llaga va a ser cada vez más grande. O sea, hay que ver cómo es el punto, o sea, cuál es el punto que creó esa situación. Y ese estado de ánimo, y esa forma de magnetismo. ¿Ok? Y entender también que primero que nada, la vida es un suspiro, ¿ok? Yo se lo digo ahora, yo pensé que nunca iba a llegar a esta edad, ahora tengo 62 años, mis amigos se van muriendo, los padres de mis amigos se mueren, y digo, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Okay? O sea, ¿cómo pasó el tiempo? Jamás me imaginé, pensé que siempre iba a ser joven, ¿ok? Bueno, pero metiéndome en el tema de la salud, me doy cuenta que un ser saludable es un ser cronológicamente con muchos años, biológicamente con muy pocos años. ¿Okay? Eso es básicamente ser un ser saludable. ¿Qué quiere decir? Bueno, tengo 80, pero tengo un cuerpo de 40. Eso es ser saludable. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo 80 y tengo un cuerpo de 40 y una mente de 40, soy el tipo más creativo del mundo a los 80 años. Entonces, ¿cómo logro tener una sociedad y formar parte de una sociedad de tercera edad que en vez de ser objetos que se ponen de costado, son grandes ideólogos, creadores de nuevas ideas por la experiencia de vida que tienen, que no es lo mismo una creación a los 20, una creación a los 60 o a los 70 o a los 80. Claro. Pero eso se ha dejado de lado y ese es el problema que estamos viviendo con la juventud hoy en día. Por eso estoy trabajando tanto sobre el tema de la salud, porque creo que una persona saludable puede ser creativa mucho más que una persona que está enferma, en donde, y esto tiene un hecho científico también. El lóbulo frontal, o sea, nosotros desde el lóbulo frontal podemos hacer una sola cosa a la vez. La mente consciente hace una sola cosa a la vez, que es la diferencia con el subconsciente. Si yo puedo hacer una sola cosa a la vez, y eso del multitasking es todo un verso, es una cuestión de velocidades, de cambios entre actividad y actividad, pero nunca se sobreponen dos actividades al mismo tiempo, porque el cerebro no lo puede hacer conscientemente. Si yo estoy enfermo y tengo un cáncer, cuando el médico me dice que tengo cáncer, esta y única idea que yo tengo la tomó el cáncer. Yo ya no puedo crear otra cosa. Si yo no veo la posibilidad de buscar una causa para solucionar el problema, mi vida va a estar manejada por la idea del cáncer. ¿Ok? Y todo lo que yo quería crear en mi vida se pone a un costado, ya no está más acá. Entonces, y cuando me voy a dormir, voy a seguir angustiado por el cáncer. Entonces, mi subconsciente va a seguir trabajando en ese círculo vicioso del cáncer. Te hablo cáncer como cualquier otra cosa. Ese es un punto fundamental en el ser humano, de entender. Porque ahí es donde está la causa. Por eso cuando la gente dice, en el documental, por ejemplo, le hice el reportaje a Anita Moorjani, una hindú que vivió en Hong Kong, que tuvo a los 36 años cáncer terminal, linfoma de Hodgkin nivel 4, con tumores en todo el cuerpo del tamaño de limones. En 2 meses se cura por haber tenido un viaje fuera de su cuerpo, en estado de coma, y cuando vuelve, entendió, desaparece el cáncer. Entonces, cuando vos ves esos casos y la medicina te dice, bueno, eso es un milagro. ¿Qué es un milagro? Algo que no podemos explicar de la mente racional. Que no quiere decir que no tenga explicación, Jorge.
desde la mente cuántica es totalmente explicable. Es un hecho cuántico. El hecho cuántico no tiene ni tiempo ni espacio. Es inmediato, es ahora. ¿Ok? El cambio en este mundo puede ser inmediato o te puede llevar años. Depende de tu convicción, de tu creencia, sistema de creencias, de tus emociones, de que no cambies la radio cada 2 minutos. De que no estés hoy en música clásica y a los 5 minutos te fuiste al rap y después te fuiste al rock viste, pesado y después volviste 5 minutos a la... No. La vida se diseña con ¿cómo se llama? Con la información predominante en el día. Si lo que yo pienso predominante en el día es negativo, ese es lo que va a traer mi vida. No, los 5 minutos que pensé en algo positivo. ¿Qué es predominante en tu mente hoy? Esa es causa. Entonces hay que hacer toda una introspección, ¿no es cierto? Y también existen coaches y gente que nos puede ayudar, obviamente. Yo creo mucho en eso, por eso he tenido muchos. Y puede hacer más claro, ¿no es cierto? Y preguntarle a la otra persona, ¿cómo me ves? ¿Qué ves? ¿Qué puedo cambiar? Y la otra persona te va a decir, bla, 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 bla. Y muchas de esas cosas que te va a decir no te van a gustar. Porque tu ego va a decir, no, eso, guarda, no, pará. No me toques ahí porque esa es mi función. ¿Ok? Sí, no me sirve tu función. Ese es el problema. Entonces tengo que cambiarlo. El ego sirve para muy poquitas cosas, ¿no? Es estado de supervivencia, es el único momento donde realmente sirve. Y en estado de competición deportiva o en música, ese tipo de cosas, pero por un tiempo limitado. Después eso no sirve para otra cosa. Entonces no hay que permitir que nos maneje la vida, que es lo que nos maneja constantemente, ¿no? Exacto. Ahora yo te escucho y digo, qué importante que es me pongo a pensar en los emprendedores, ¿no? En traductores como nosotros que queremos, ¿viste?, dedicarnos a clientes directos o buscar otro tipo de, o realmente dedicarnos a traducir lo que uno siente que tiene, donde puede ser útil. Digo, qué importante, uno puede, me pongo a pensar en mi historia, ¿no? De haber hecho cursos de marketing y, ¿viste?, de saber redactar y digo, todo eso se cae cuando me planteas todo lo que me planteas, ¿no? Lo importante que es todo lo otro. Pero sirve, ¿eh? Sirve, pero tiene que... Vas a ver que en algún momento lo vas a aplicar desde otro lado, desde otro ángulo. Ahí voy, tal cual. Nada es porque sí, todo tiene una función y un porqué. ¿Okay? Hay muchas cosas que yo hice en mi vida que después no las usé nunca más, pero que en su momento tuvieron mucho sentido. Y que me ayudaron como escalones en una escalera que me fue llevando a un lugar. Ya lo pasé ese escalón, pero lo tenía que haber pasado, si no, no hubiese llegado. Exacto. Entonces, no podemos juzgar esas cosas y decir, ¿por qué hice tal? Bueno, porque en su momento tenías que pasar por esa experiencia. O sea, son todas experiencias. El punto es, ¿hasta dónde yo veo esa experiencia como un hecho creativo que me eleva, que me da, o lo veo como un hecho negativo que me saca? ¿No? Yo le estoy dando, mi percepción es muy importante en ese momento. ¿Cómo percibo eso? Hasta las cosas más negativas. Mira, hay una cosa fundamental. Yo la otra vez hablando, no me acuerdo quién era, creo que era un psiquiatra o un psicólogo. Hablábamos sobre la nueva generación de chicos en el mundo, pero sobre todo acá en Estados Unidos, que juegan los juegos de computadora, todos estos juegos, viste, interactivos, que estás todo el tiempo. Muchos de ellos son peleas y matan y qué sé cuánto. Pero de todo lo negativo que tienen, hay una cosa que sí es positiva. Y él me marcó esto. Me dijo, esta nueva generación de gente no tiene miedo al error. Digo, ¿por qué no? Porque en los juegos, para avanzar, te tienen que matar muchas veces. Si no, no puedes pasar. Entonces te arriesgas mucho más que lo que se arriesga cualquier otra persona en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en el juego podés volver y volver y volver, pero cuando volvés un paso más adelante y un paso más adelante hasta que terminás el juego y por ahí ganaste. Pero la única forma de ganar el juego es perdiendo muchas veces, muriendo muchas veces. Entonces, digo, qué interesante, porque realmente yo nunca lo había visto desde ese punto de vista. Entonces hay una nueva generación que se anima a hacer cosas más desestructuradas sin tener miedo a que les salga mal. Claro. Y vuelve a intentar, y vuelve a intentar, y vuelve a intentar. Y eso es muy positivo, muy positivo. Porque cada vez que te salió algo mal, aprendiste algo que no vas a volver a hacer mal. Y esto lo podemos llevar a los primeros 2 años de vida. Si vos no hubieses tenido errores, si te hubieses caído, no hubieses aprendido a caminar. Si vos no hubieses empezado a hablar balbuceando y que nadie te entienda, no hubieses podido aprender a hablar. O sea,
el aprendizaje es un cúmulo de errores que por decantación llegan a un punto en donde producen lo que debería producir, pero no podemos llegar ahí sin el proceso de errores, y no nos tiene que producir dolor. Claro. No es una derrota, no es algo negativo. No nos enseñaron eso. Exacto. Por eso nos juzgamos y nos pegamos con un caño, no nos permitimos equivocarnos y qué sé yo. Para mí el hecho de haber hecho el documental fue error tras error, tras error, tras error, tras frustración, tras error, hasta que lo terminé. Y cuando lo terminé dije, wow, yo hice esto. No puedo creer lo que hice. Yo jamás había trabajado en video. Yo lo edité, yo no sabía editar. Ya. O sea, y yo no soy editor. Yo no soy un filmógrafo. Yo soy músico, productor. Pero a lo que voy, ¿qué soy realmente? No, soy un ser vivo, creativo, que nació en un cuerpo de hombre, y eso es todo lo que soy. Temporalmente estoy acá. ¿Y qué quiero hacer? Bueno, eso lo tengo que decidir yo. ¿Cuándo y cómo? Yo lo tengo que decidir. Ahora, ¿lo decido solo desde el ego, empujando y peleándome, o lo decido desde el campo cuántico a la noche y a la mañana? Me acuesto y me levanto con la idea de lo que quiero manifestar. Ahí está el cambio. Eso es causa. Eso es causa. Y no todo el mundo se acuerda de hacer eso. Y la mayoría de la gente ni sabe que puede hacer eso. Exacto. Ni saben que pueden hacer eso. Pero esa es la herramienta más poderosa que tenemos como creadores, donde podemos crear juntos con el campo cuántico, poniéndonos al servicio de ese campo cuántico. Por eso dar servicio es el primer paso para lograr la vida que uno quiere. No ganar dinero, dar servicio es el primer paso. Cuando yo empecé a dar servicio, aparecieron todas estas mentes brillantes y empezaron a darme más de lo que yo pedí. ¿Okay? Y ese es el momento donde uno dice, wow, la fórmula es otra. No, la ecuación que me vendieron está errada. Está totalmente errada. Mal. Es así. Es así. Es así. Genial porque en mi caso particular, desde que empecé a dar, todo como que empezó a cambiar, a cambiar, es decir, a florecer. No sé ni siquiera para qué lado va a salir, pero empezó a florecer, empezaron a salir brotes, y eso es lo maravilloso, y no sucedió hace tanto, y cuando cambias la forma de ver las cosas, o te obligan, porque en mi caso es como que yo quería ir para un lado, y en un momento me dijeron, no, flaco, te rajamos, te despedimos. Y ahí te decís, pará, yo quiero volver a estar acá, no, quiero hacer otra cosa, quiero empezar a ayudar y dar y darle a otro herramientas para que pueda hacer lo mismo. Empiezan a salir un montón de otras posibilidades, como por ejemplo estar hoy aquí contigo. Claro, el punto es que, nuevamente, ¿qué es un hecho negativo y qué es un hecho positivo en tu vida? Muchas de las cosas que no te están pasando, no te están pasando porque no te tienen que pasar y no son buenas que te pasen. Entonces, y eso pasa cuanto más alineado estás, ¿ok? Claro. Cuanto más alineado, hay muchas cosas que van a empezar a desaparecer. Tu trabajo, lo que sea, gente tóxica, lo que sea que te rodea, va a empezar a desaparecer y uno va a decir, si uno no está despierto, piensa que eso es algo que te está pasando que es negativo. Y yo aprendí que muchas de esas cosas, cuando yo las trato de empujar desde el cuerpo y salen como yo quiero, soy miserable. Miserable. No gané nada, pero nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué me estaba mostrando el universo? Que ese no era el camino. Y yo empecinado, empujando para que eso sea. Porque si yo puse en mi cabeza que si yo no tengo eso, no tengo nada. Que se acabó mi vida. Porque eso es lo que pasa con el ego, ¿no? O sea, te la pone en un estado que vos, esto lo tengo que conseguir, no importa cómo, porque si no se acabó mi vida. No pasa por ahí. ¿Entendés? O sea, no pasa por ahí. Ahora, hay ciertas cosas que uno realmente tiene que hacer un esfuerzo, obviamente. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí el medio ambiente no es el propicio, porque hay que pasar muchas barreras, pero básicamente, ¿tiene sentido lo que quiero hacer? ¿Cómo me siento? Y esa es otra pregunta. ¿Cómo me siento cuando pienso en esto? ¿Me siento angustiado o me siento feliz o me siento con ganas de hacer cosas? No nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que sentimos. Y pensamos que sentirnos mal es parte de la ecuación.
No lo es. No lo es. Entonces, en la medida que entendamos eso, vamos a empezar a elegir, a discernir cuáles son las cosas que quiero realmente en mi vida y cuáles son las que no quiero en mi vida. Y a veces yo me vine a Estados Unidos porque yo no quería más Argentina en mi vida. Y no es fácil irse del país. Es un cambio muy doloroso. Yo pasé casi 9 años sufriendo muchísimo el hecho de vivir en otro país, con otra costumbre, con otro idioma, con todo diferente, sin papeles por 7 años, de ser una persona que trabajaba en la primera A de músico con Sandra Miano y con este y con el otro, viajando con Susana Arnelli por todo el mundo. De golpe me encuentro tocando en los fairgrounds para los mexicanos con piso de tierra, que cuando salían a bailar yo no veía ni a los músicos. O sea, salir del Carnegie Hall y llegar ahí, te digo que es una escala diferente. Hay que acostumbrarse a eso, hay que pasarla, ¿ok? Y no es fácil. No es fácil, pero era más fuerte para mí poder irme y crear otro yo, que quedarme ahí sabiendo qué iba a pasar con mi vida. Pues yo ya sabía lo que iba a pasar con mi vida. ¿Okay? Entonces dije, esto es importante. No, por ahí no queremos abusar de tu confianza y de tu buena onda. Todo esto que nos contabas del documental está en www.tuvidatucreacion.com, ¿verdad? Ese es el documental, tuvidatucreacion.com, y después la página sobre salud, que es lo que va a ser el próximo documental, se llama tunuevasalud.com, y ahí estoy hablando sobre tecnologías nuevas al servicio de la salud del individuo, que son... digamos, no son intrusivas, no tienen efectos secundarios, todo ese tipo de cosas, que trabajan sobre causas, ¿ok? Y esas son las tecnologías que pueden hacer que nos enfermemos cada vez menos. Básicamente, medicina preventiva es lo que a mí me interesa. No me interesa curar, me interesa prevenir. Creo que no tenemos por qué estar enfermos. Tenemos que entender por qué nos enfermamos para no volver a enfermarnos. Y si estamos enfermos, muchísimo más corto el tiempo de enfermedad. ¿Okay? Y lo podemos hacer, lo podemos lograr. O sea, mi vida cambió completamente de ser totalmente una copia de mi madre a estar completamente sano. Y perdí a mi padre con cáncer de próstata. Yo no tengo ningún problema con respecto a eso. O sea, hay montones de cosas que aprendí que básicamente están... yo tengo el poder de llevarlos adelante y hacer mi vida desde donde yo quiero hacer mi vida. Y la salud es fundamental para mí. O sea, bien. O sea que tus objetivos están apuntados ahora para ese lado. Eso es lo que... Sí, porque yo creo que no podemos pedirle a una persona enferma que genere su propia vida en forma creativa. Por lo que les dije anteriormente, podemos hacer una sola cosa a la vez desde el lóbulo frontal, desde la mente consciente. Y la persona que está enferma habla todo el tiempo de su enfermedad. Claro. O sea que esa única cosa que podía hacer ya está ocupada. No hay más espacio. Bien. Y eso le arruina la vida a muchísima gente. Hoy en día el 50% de la gente está enferma, o sea, o más, dependiendo del país, ¿no? Pero, o más. Argentina va a pasar por un periodo terrible en los próximos 10 años, desde que Monsanto entró el Chaco, que destrozó el Chaco, entró a Misiones, destrozó Misiones, y ahora el que era gerente general de Monsanto se convirtió en el ministro de Agropecuario de Buenos Aires. Es un desastre. Eso, yo creo que el pueblo tendría que empezar a tomar conciencia de eso, decir no, hablar con Vidal, con Macri, armar cartas, armar todo, en vez de todos estos tarados que salen con el bombo y todo para cerrar las avenidas y todos los piqueteros, el piqueterismo tendría que ser para eso, para entender que en los próximos 10 años los chicos no van a tener cerebro, los adultos van a estar completamente todos llenos de cáncer, y eso se puede frenar, pero con conciencia, se frena desde un lugar consciente. Y eso es lo que está faltando en Argentina en estos momentos, desgraciadamente. Ese es mi trabajo en estos momentos, entre otros, ¿no? Bien, perfecto. Y bueno, como para ir cerrando ya la entrevista, tenemos, como la sección se llama de superhéroes y superheroínas, es una pregunta que la verdad es que se la hacemos a todos, pero me interesa especialmente en vos. Es, si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? El lóbulo frontal.
Está todo acá. Esta es la varita mágica está acá. Si la sabes usar, yo conozco gente que fluye en la vida como parece que viven en otro planeta. Qué bárbaro. Buenísimo. Bien. Bueno, desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. La verdad que ha sido un verdadero placer para mí poder conocerte y charlar y que te pueda conocer también la audiencia y los lectores de Letras Nómadas, que la verdad es que es totalmente iluminador y revelador todo lo que nos has contado. La verdad es que no... No, me alegro, espero que les sirva y que les sirva a la gente que los sigue a ustedes. No, Buenísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto. Que sigan bien, muchachos.